Estamos ya con nuestro expositor principal, el doctor Dimas Concha, quien es un marquetero extraordinario, de los mejores de Latinoamérica, que ha acompañado pues en las campañas presidenciales de Hipólito Mejía en la República Dominicana y últimamente colaborando desde el cuarto de guerra de Enrique Peña Nieto, flamante nuevo presidente de esa gran República Mexicana, con la cual nuestro partido, el Partido de la Torre, precisamente lo fundó ahí. En México fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana y por eso tenemos tantas coincidencias, y esperemos también que así como el PRI, partido añejo, renovando cuadros, ha retornado al poder, el partido aprista pronto haga lo mismo, nuevamente retornando al poder para el beneplácito del pueblo peruano. Pero nosotros, como somos, Dimas lo sabe además, es muy querido también en esta casa, tenemos que iniciar y saludamos, gracias a iBlux, su cadena que nos une con todo el mundo. Saludamos pues a quienes nos sintonicen desde Europa, desde el Japón, desde Estados Unidos, desde todo el mundo a través de esta señal que la pueden ubicar en www.apralincetv.com. Esa es su señal, amigas y amigos, desde las cuales vamos a estar interrelacionados. Este sábado, después del mensaje del presidente Ollanta-Humala, va a haber una rueda de prensa juvenil. Van a participar dos jóvenes varones menores de 30 años y dos muchachas también jóvenes políticas menores también de 25 años, con las cuales vamos a hacer una primera rueda de prensa, comentario político sobre la exposición, el discurso, el mensaje de Fiestas Patrias del presidente Ollanta-Humala. Pero siempre iniciando nuestras asambleas, y allá los amigos que nos ven desde lejano, ellos recuerdan, pues nosotros hacemos un homenaje a nuestro querido jefe. Compañero Víctor Raúl. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y pues no les queremos hacer perder más el tiempo. Sé que han estado esperando algunos, pero sabemos que esta espera es grata, porque ya está con nosotros nuestro querido amigo el doctor Dimas Concha, quien va a hacer esta extraordinaria exposición sobre el PRI ganador, factores para un triunfo histórico. Querido Dimas. Acá está con tu auditorio internacional además. Muchísimas gracias. ¿Se me llega a escuchar muy bien en la parte de atrás? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ante todo, mi gratitud a su gentil convocatoria, mi directo amigo y compañero Néstor Valqui, lo mismo que a mi gran amigo Alejandro y a todos aquellos que han hecho posible que podamos estar aquí presentes en esta ocasión. Discúlpenme el retraso de unos minutos. Quienes me conocen saben que suelo ser muy puntual, porque es parte de la disciplina que es fundamental para un trabajo estratégico, táctico, operativo, logístico, no solo en una campaña, sino también por el respeto que se le debe a los tiempos de todos ustedes. Lo que pasa es de que hoy llegué de viaje, después de estar trabajando primero en México con lo de las comisiones de transmisión de mando, que en el caso de México son muy largas, varios meses, hasta diciembre, y luego en República Dominicana, donde estamos trabajando también con un partido hermano, que es el Partido Revolucionario Dominicano, el partido del gran José Francisco Peña Gómez. Entonces, luego de eso, tuvimos que prorrogar unos días nuestro retorno, y aquí estamos desde esta tarde, y por eso, por algunos trámites que teníamos que hacer a nuestra llegada, llegamos con unos 20 minutos de atraso. Ya estamos por aquí y les agradezco la gentileza de esa espera. Bueno, en primer lugar, quiero tomarme unos breves minutos para comprender el contexto de cómo se están moviendo las campañas electorales en el mundo. Frente a tiempos de globalización, de competitividad, las campañas, como todo en el mundo, ha cambiado. Y como han cambiado los escenarios, las metodologías, las tecnologías y todo aquello que se emplea a fondo para ganar una campaña, pues también tenemos que, con la humildad necesaria, quitarnos el chip de cómo
los apristas, como lo hacían los priistas en México, como lo hacían los PRDistas en... ¿Sí? ¿Así? Bueno, les decía entonces... Les decía entonces de que resultado de esos cambios que se han dado en el mundo, tenemos que quitarnos el chip y entender que las campañas ya no se ganan como antes y que han cambiado muchas cosas que hay que terminar por comprender. Entonces quiero mostrarles rápidamente algunos de los escenarios que tenemos que meter en nuestro inconsciente político partidario para entender de que si no nos basamos en estos nuevos criterios, muy difícilmente podremos ganar una nueva elección. Miren, primero ya no tenemos un elector que casi no tiene acceso a la información. Tenemos un elector que no solamente es consumidor de información, sino que también es productor de información. Esto ha acuñado un nuevo término. Ahora se le llama un prosumidor. Es decir, aquel que gracias a las redes sociales, al social media 360, al cable, al internet en general y al acceso general a mucha rauda y dinámica información, pues ahora todo está al alcance de todos. Y ya no solamente leemos, sino que leemos, opinamos, producimos información y somos generadores de corriente de opinión. Este nuevo elector, este nuevo ciudadano, es ya un ciberciudadano. Y este ciberciudadano es un ente biopsicosocial virtual. Es un neo hombre o mujer que vive, siente y piensa en conexión permanente. Nada de botones y perillas, eso ya no existe, están en el museo. Tocamos más de 100 teclas por día, todos, todos, tocamos más de 100 teclas por día. ¿Se han puesto a pensar cuántas teclas marcamos cuando llamamos a un teléfono desde el celular? Cuando cambiamos de canales en el control remoto en la televisión y cuando interactuamos con todos los dispositivos tecnológicos que están ahora al alcance de todos, más ahora los smartphones, Blackberries, iPhone, que están ahora al alcance de muchos. Entonces, recibimos más de 4.000 impactos por día, una fuente muy valiosa de un gran colega nuestro argentino, Daniel Iboscus. Todos recibimos más de 4.000 impactos por día. ¿Qué son impactos? Impactos son todas aquellas cosas desde el momento en que nos despertamos hasta cuando nos acostamos y que las vamos a mencionar aquí. Miren, tenemos alarmas, alertas, señales de tránsito, publicidad de vía pública, televisión, radio, prensa escrita, llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes multimedia, ¿verdad? Bocinas de automóviles, motocicletas, email, chat, ringtone, etcétera, etcétera, etcétera. Todos recibimos más de 4.000 impactos por día. Cada valla publicitaria, cada panel, cada llamada telefónica, un semáforo, verde, ámbar, rojo, todo es un impacto. Y eso hace que este prosumidor esté completamente distraído permanentemente, ¿ok? Para que nuestra conexión con el elector sea emocional, para que sea efectiva y diferenciada, debemos segmentar. ¿Qué significa segmentar? En una campaña no todos quieren escuchar lo mismo. ¿Ustedes creen que un joven de 18 años que estudia en la Universidad del Pacífico quiere escuchar lo mismo que una joven de 18 años que estudia en la Universidad de la Cantuta, por ejemplo? No. ¿Y creen que es lo mismo que quiere escuchar un hombre que es un trabajador de la tierra, un hombre que con mucha dignidad a sus 50 años tiene su tierrita allí y está con sus animalitos y tiene un concepto muy rural de lo de la vida? ¿Quiere escuchar lo mismo que un empresario que está exportando a Estados Unidos o Europa? Todos son electores, pero ¿quieren escuchar lo mismo en una campaña? ¿O un ama de casa quiere escuchar lo mismo en una campaña? Un ama de casa que muchas veces ni las aman ni tienen casa también, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que todos quieren escuchar lo mismo? No. Como la respuesta es no, tenemos que segmentar y el mensaje tiene que adecuarse estratégicamente
al público objetivo a quienes queremos conectar nuestro mensaje. Y esto solamente se puede lograr adecuándonos a las herramientas tecnológicas y metodológicas que vamos a ver dentro de un momento. Y todo esto se hace basado en los principios del neuromarketing. Hasta antes, el marketing político estaba basado en estudios de opinión pública, encuestas, focus groups, en entrevistas a profundidad y todo el campo normal de la psicología social. Pero cuando se profundiza en el conocimiento del cerebro humano y se descubre que el voto es emocional, afectivo y que tiene características que no están basadas en la investigación formal, sino en aquellos elementos que se dan a nivel del inconsciente colectivo y en la forma que vamos a ver en que funciona el cerebro humano, entonces el neuromarketing se convierte fundamentalmente en todo ese edificio teórico, conceptual y metodológico que le da razón a la definición estratégica, táctica, operativa y logística de una campaña ganadora. Debemos conocer y manejar eficientemente las más modernas tecnologías de información, gerencia, marketing, comunicación política para lograr nuestro objetivo. Uno solo, ganar la elección. No hay nada más, ¿no? Esto es lo único que nos interesa. Entonces, ¿cómo convencemos al electorado para que apruebe o desapruebe a nuestro candidato o a nuestro partido? Bueno, la campaña tradicional y a la que hemos estado acostumbrados todos, así estaba el PRI, así estaba el PRD, así estaba nuestro partido, está basado en ciertos criterios que ya están quedando obsoletos. Duele decirlo, somos campeones haciéndolo, ¿verdad? Pero eso ya no sirve y ya no te garantiza ganar una elección. ¿Gana acaso el que moviliza más gente a un mitin? Para nada. ¿Gana acaso el que pega más afiches o reparte más volantes? Para nada, absolutamente. ¿El que hace más bandereos? Cruzacalles, toda esa parte folclórica de las campañas, ¿eso es fundamental, necesario y obligatorio para ganar? No. ¿El que pinta más paredes? También somos campeones en eso, pero no alcanza para ganar. El que trabaja con padrones obsoletos, tampoco. El que logra tener más paneles publicitarios, este es como en el amor, y no lo digo por la edad, muchas veces es mejor calidad que cantidad, ¿no? Sí, compañero, usted sabe de eso. El candidato que es mejor orador, bueno, Fujimori no hubiera sido presidente, ¿no? Y no necesariamente los mejores oradores son los que ganan las campañas. Ayuda mucho, pero no necesariamente es lo absolutamente necesario para ganar. El partido con mejor plan de gobierno y mejores propuestas, excelente, muy importante, y con el futuro de nuestros países no se puede improvisar. Tiene que haber excelentes planes de gobierno, la mejor participación de los mejores cuadros desde sus diferentes disciplinas técnicas, profesionales, de experiencia, etcétera, para lograr pues todo un gran plan de gobierno, propuestas de primer nivel. Pero ¿saben qué? Resulta que en América Latina solamente el 0,4% de los electores vota por comparación de planes de gobierno y propuestas. Ni siquiera el 0,5% de los electores. No llegamos ni al 1%. ¿Saben por qué? Porque el voto es emocional, el voto es afectivo, y para ganar una elección hay que hacer sintonía con el elector. Por lo tanto, con eso tampoco alcanza. El que tenga más spots de televisión, bueno, hoy Toledo volvería a ser presidente probablemente, si fuera por eso. Y miren dónde está, ¿verdad? El que reparta más dinero, sí, lamentablemente con el uso y abuso del poder, con los recursos, normalmente de dudosa, por ser generosos en el término, procedencia, por la lamentable y triste influencia del narcotráfico, el lavado de activos, corrupción que tiene nuestro sistema, pues eso hace que las campañas sean muy clientelistas. Se reparte mucho dinero pretendiendo comprar conciencias, pero cuando el elector está solo frente a Dios y a su conciencia, no necesariamente vota
por aquel que le dio más dinero, sino por aquel que lo conectó emocionalmente, como vamos a ver. Entonces, ahí antes de pasar, les decía que todo eso es muy importante, pero todos lo hacen y eso no nos garantiza el triunfo. La nueva campaña, y aquí es donde el PRI empieza a trabajar desde hace muchos años atrás, comprende y diseña una metodología gerencial de partido. Aprendió humildemente de sus errores y tenía que generar mecanismos auténticos de conexión con la sociedad civil mexicana para demostrar de que todas aquellas cosas que se vivieron, se sintieron, se vieron y quedaron grabadas en el inconsciente colectivo de la sociedad mexicana, había que transformarlas. Muchas veces no alcanza con argumentos que pretenden mostrar realidades, pero gracias a Dios, en política, en campañas, ¿ya? Y esto da pena decirlo, pero es una verdad, ¿no? Y funciona así. La percepción es más importante que la realidad y consecuentemente había que crear percepciones sociales de que realmente había un cambio. Entonces eso había que mostrar. Entonces, ¿qué hizo el PRI para ganar? Primero decidir ganar, ¿no? Estar convencidos que se va a ganar. Quienes practicamos Bushido nos inspiramos mucho en los principios Zen de Oriente, la cultura japonesa, oriental. Sabemos de que la mejor batalla es aquella que se gana sin siquiera librar, y que la principal victoria que hay que ganar es la victoria moral. Cuando tú logras dominar moralmente al contendor, entonces ya tienes una enorme ventaja competitiva y comparativa. Realizar un adecuado planeamiento estratégico de campaña. No hay campaña ganadora sin una estrategia ganadora. Vamos a ver mucho cómo definió la parte estratégica el PRI. Captar los recursos necesarios y emplearlos eficientemente. Cada sol, cada dólar que se invierte en campaña nos tiene que doler y hay que manejarlo con inteligencia, logrando un criterio corporativo de productividad frente a cada recurso económico que se invierta. Capturar, integrar y sistematizar data, tecnologías de información. Aquel partido que no esté profundamente adecuado a las tecnologías de información está fracasado. Porque sin las adecuadas tecnologías de información no hay cómo segmentar. Si no hay cómo segmentar, no hay cómo hacer targeting. Si no hay cómo hacer targeting, no hay cómo conectar nuestro mensaje. Y si no lo hacemos, no hay cómo reinsertarnos como partido con la sociedad civil. Este proceso hay que tenerlo claro. Aquel que no se base en estas metodologías de trabajo va a tener serios problemas en las próximas campañas. ¿Puede repetir esa parte, por favor? Sí. Un partido que no esté adecuado a las más modernas tecnologías de información no tiene cómo sistematizar su estrategia. Y entonces tendríamos que definir estrategias como lo hacen muchos caudillos o como lo hacen muchos partidos que no responden a metodologías de gerenciamiento real. Como si aquí alguien fuera dueño de la verdad absoluta o tuviera una bolita mágica y tendría que decir, porque es un gurú de la política, qué es lo que hay que hacer o cómo hay que ganar una elección. En los partidos con buen gerenciamiento, como lo hizo el PRI, con bases de datos actualizadas, que pasaron por procesos de normalización, estandarización, deduplicación, incorporación y validación, que son las 5 etapas en la metodología de poner en valor las bases de datos y poderlas integrar en sistemas modernos, tecnológicamente bien logrados, para poder segmentar. Como habíamos dicho al comienzo, las amas de casa no quieren escuchar lo mismo en una campaña que un joven de 18, otra mujer también de 18, pero de otro estrato social, no quiere escuchar lo mismo que los anteriores, ni que un empresario. Consecuentemente, a través de la segmentación, desarrollamos una estrategia de targeting, de contacto directo, emocional, con ese público objetivo, y es con eso que conectamos nuestro mensaje. De lo contrario, vamos a hacer como cuando volanteamos, que el mismo mensaje se lo repartimos a todos sin discriminar quién es quién. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces hay que trabajar mucho con encuestas, focus groups, entrevistas a profundidad, investigación social, cuantitativa y cualitativa.
Cuando hablamos de investigación cuantitativa, estamos hablando de encuestas. Cuando hablamos de investigación cualitativa, estamos hablando de elementos que llegan ya a nivel de subjetividad y donde analizamos ya palabras de moda, lo que la gente quiere, siente y hace en modos mucho más personalizados que los detectamos en los grupos focales, conocidos en Puerto ya por los gringos con la palabrita pues, que conocemos de focus group, ¿no? Ahora bien, las encuestas se han convertido en una lamentable y triste herramienta de modificación de la percepción social. Y las encuestadoras muchas veces, aquellas que no son dignas ni serias, se han vendido y se venden al mejor postor y consecuentemente publican números que luego no tienen cómo sustentar en el tiempo, que tienen que cambiar cuando falten 10 días o una semana para las elecciones. Pero ya cumplieron con su cometido, que era tratar de modificar, tratar de mover las percepciones de la gente. Y las percepciones son fundamentales para ver cómo se están moviendo las tendencias, porque más que la importancia de una encuesta, que es como una fotografía del momento, lo que nos interesa es ver cómo se mueven las tendencias dentro de esas encuestas. Entonces, las encuestas tienen que ser serias, responsables, muchas veces no aquellas que son contratadas para publicar, sino aquellas que son contratadas para servirnos como la más valiosa herramienta de planificación estratégica, táctica, operativa y logística de la campaña. Esto tiene que ser así. Hay que caminar, tocar gente, engreír a la gente, abrazarla, sonreír. Todo eso es parte del contacto directo. En América Latina somos países donde nos encanta eso. Gusta, a la gente le gusta que el candidato, que sus voceros tengan un contacto directo real, efectivo con la gente. Y si no tenemos un candidato o un partido que se sienta bien de estar en contacto directo con la gente, pues también hay serios problemas. Aquí, en el caso de México, Enrique Peña Nieto fue un hombre de un profundo contacto directo con la gente, como lo van a ver. Y es de que también es un hombre mediático, ¿no? Hipólito Mejía en República Dominicana, un hombre que es un maestro del contacto directo. Fueron otros factores los que no permitieron que se llegara al poder y que nos quedáramos tan solo a 3 puntos de lograrlo, ¿no? Hay que emplear comunicación convencional y no convencional. ¿Qué ocurre? No solamente es televisión, radio, prensa escrita, etcétera, etcétera. Hay elementos de comunicación que hoy han tomado una vigencia muy importante. El Internet, o aquello que llamamos hoy en general Social Media 360, donde tenemos ahora el acceso pues a Facebook, Twitter, LinkedIn, Hi-Fi, Sónico, Flickr y todas las redes sociales donde la gente se agrupa para conectarse con otra gente y donde está claro y determinado, según la teoría de los 6 grados, de que la gente decide compras, servicios y voto en función de la recomendación testimonial de aquel sobre el cual hay nivel de influencia. Es decir, mucha gente vota porque la novia, porque el novio, porque el papá, porque el amigo tiene niveles de influencia y en esos mecanismos de interacción social logra influir, valga la redundancia, para esa decisión de voto. ¿Cómo influyen cuando dicen, oye, me compré, mira, un shampoo excelente, mira, y esto es así, esto es así, y se lo recomienda, y la gente cuando va a comprar, va por una marca específica, por una recomendación. Entonces luego eso va generando el branding, y por eso la gente pide Coca-Cola, por eso la gente pide Gillette en vez de hoja de afeitar, cuando Gillette es una marca. Por eso es de que la gente pide, ¿no?, directamente una marca, muchas veces por encima de un producto, y eso es parte del branding que hay que constituir en una campaña. Cuando hablamos de comunicación no convencional, antes de pasar a eso, también hablamos de un tema que es muy delicado, pero que está presente en todas las elecciones, pero que la gente casi no lo toca, lo tocan con pinzas o le tienen miedo. Muchos lo llaman guerra sucia, ¿no? No conozco guerra limpia, pero finalmente, ¿no?, pero finalmente está presente en todas las campañas, se lo garantizo, ¿eh? Venimos de trabajar campañas presidenciales muy fuertes y en especial la más fuerte de América Latina como es México,
Conocemos campañas congresuales, municipales, y no conozco una donde no hayan estado presentes dos conceptos que van inherentes a la comunicación no convencional: rumorología y operaciones psicosociales. Siempre, nos guste o no nos guste, están allí. O las haces o te la hacen. Eso no quiere decir caer en guerra sucia. Eso no significa valerse de mecanismos de descrédito, a ver cómo dan a una persona. Porque los linderos hasta los que tú puedes transitar en una campaña están marcados por la ética. Y la ética está en directa conexión con lo que las leyes permiten hacer en cada país donde se trabaja. Por ejemplo, en República Dominicana no existe una ley de partidos políticos que prohíba que el Estado se meta hasta los zapatos en la campaña electoral. Y el presidente de la República le levanta el brazo al candidato que es de su partido. Y la primera dama está allí con él de candidata a la primera vicepresidencia y haciendo uso y abuso del poder con todos los recursos públicos a su entera disposición, donde cada ministro de Estado es jefe de campaña en una provincia, pero la ley lo permite y se puede todo aquello que no está prohibido en una campaña. Es ético, no es lo que vine a hablar hoy, pero sin embargo, para lo que vine a hablar hoy, que es de cómo se gana o se pierde una elección, y especialmente el caso de México, en el caso de México, el presidente Calderón no tenía ni la más mínima intromisión en la campaña. Se hacían cosas, por supuesto, pero no tenía ningún mensaje de apoyo directo sobre la candidata del PAN, que era Josefina Vázquez Mota. Entonces, bueno, estos temas se los menciono, no es tema de esta participación, pero sí se emplea mucho en las campañas que hemos visto. Hay que trabajar con padrones inteligentes, ¿no? Allí hay una serie de sistemas como por ejemplo el Intelligent Direct Contact, que nos permite metodologías de integración de data para generar reportes que realmente sean padrones inteligentes para el contacto directo. Usar más imaginación, más creatividad. No hay que ser aburridos, el elector se aburre en la campaña, se satura. Y si repetimos y hacemos lo mismo que todos, pues somos parte de esos 4.000 impactos que recibe al día y no uno en particular que nos diferencie. Usar empowerment, apoderamiento de procesos, ¿verdad? Sinergia, ganar, ganar. Adicionalmente emplear el esquema de campaña tradicional por ahora, y le pongo esa sonrisita porque le queda muy poco tiempo de vida a ese sistema en el mundo. Eso sí garantiza el tiempo. Muy importante. Hay que analizar a nuestros contendores, como lo hacíamos allí en la campaña. Hay que descubrir sus fortalezas, sus debilidades, sus estrategias. Hay que estudiar sus discursos, sus entrevistas de prensa, su pertenencia partidaria, sus antecedentes y todo aquello que surja de aquí, del SIC. ¿Qué es el SIC? Es el Servicio de Inteligencia de Campaña, manejado desde un término que seguramente ya se ha ido familiarizando con ustedes, que es el famoso cuarto de guerra. Además, hay que manejar investigación de oposición, campaña y contracampaña, inteligencia y contrainteligencia. Miren, en el momento en que se encuentra el APRA, como se encontraba el PRI 3 o 4 años atrás, con todo lo que normalmente hacen los medios de comunicación en nuestros países para cuestionar y poner en tela de juicio a nivel de percepciones con la comunicación mediática a aquellos partidos cuyos dueños no son los dueños de los medios de comunicación, entonces, por temas de interés de poder, se hacen dos momentos. La etapa preelectoral, que es la que ya tiene que estar viviendo el APRA, el Partido Aprista Peruano, con miras a los próximos procesos electorales, como lo tuvo que hacer el PRI también en México. Pero esa etapa preelectoral son como la Primera Guerra Mundial, una lenta y trabada sucesión de batallas para posicionarse en trincheras con miras a estar con los peones, con las torres, con los alfiles, con los caballos bien posicionados en el tablero de ajedrez para el momento electrizante de la campaña electoral en sí. ¿Qué hacer entonces? Después de desarrollar inteligentemente las mejores estrategias de planeamiento estratégico, táctico, de campaña, entonces entramos aquí en materia. Y aquí viene el primer error del que tuvo que aprender con humildad el PRI. Y es un error que todavía no termina de superar el Partido Aprista Peruano. ¿Cuál es? Las campañas no se ganan
bajo los esquemas reactivos de campaña. ¿Qué es un esquema reactivo de campaña? Ya lo vamos a ver. Es aquel que tenemos que desechar y olvidar para llegar al esquema proactivo que les vamos a presentar. En el esquema reactivo, les pongo aquí al PRI candidato. Ahí puede estar la estrella del APRA y el candidato que tenga en las próximas elecciones, ¿no? Si es que llega a tenerlo, ¿verdad? Entonces, resulta de que el PRI, ¿ya? El PRI sale y le dice a la sociedad mexicana todo lo que le quiere decir, con sus símbolos, con sus mártires, con sus canciones, con lo que le quiera decir. Y espera que el elector mexicano responda emocionalmente a aquello que realmente no lo emociona. Porque el PRI, sus símbolos y sus mártires emociona y gusta a los priistas, pero no a los mexicanos no priistas. En el caso de nosotros, nuestra estrella, el gran Víctor Raúl Haya de la Torre, nuestros mártires de Chan y todo aquello que pasó en la gloriosa historia del APRA y de todo lo que se ha logrado gracias a nuestro gran partido, no necesariamente emociona y gusta a toda la población electoral peruana que no es aprista. Y no podemos pretender que ellos actúen el día de la elección al ritmo de lo que a nosotros nos gusta. Eso, si no lo tenemos claro, nos duela o no, es una realidad irrefutable. Y el PRI lo aprendió. El PRI lo aprendió. Entonces, esa gente salía y respondía y no necesariamente hacía que se identifiquen con su campaña, y eso no garantizaba el triunfo. En el esquema proactivo, que es el que se utilizó en esta campaña de Enrique Peña Nieto y el PRI, se partió del elector, lo que la gente quiere, lo que la gente siente, lo que la gente hace, y cómo eso lo convertimos en expectativa, cómo generamos percepciones de cambio real, sustancial, cómo nos identificamos con las necesidades, con las aspiraciones de la gente, cómo adecuamos nuestro mensaje para conectarnos emocionalmente con ellos. Entonces, a través de las tecnologías de información, de la segmentación, del targeting, de las encuestas, de los focos y de todo lo que ya hemos visto hasta este momento en la exposición, sale el PRI y su candidato con un mensaje hecho como anillo al dedo, como traje hecho a la medida para conectarse con lo que los electores mexicanos quieren. Y ahí lo van a ver, y eso más adelante van a ver cómo opera. Esa comunicación partido-ciudadanos solamente es viable con el uso de tecnologías de información y con operaciones bien realizadas de contacto directo. Aquí en el partido se le ha llamado también mucho activismo político. ¿Cómo nos comunicamos entonces con los electores? En la campaña de México, a diferencia de las campañas como se hacían antes, no había un bombardeo masivo donde a todos se les decía lo mismo, volantes, afiches, indiscriminadamente, sin responder a elementos estratégicos y tácticos. ¿Qué es la estrategia? Es justamente la columna vertebral de una campaña ganadora. No hay campaña ganadora sin una adecuada estrategia ganadora. ¿Y qué son las tácticas? Las tácticas son los vehículos a través de los cuales operativizamos la estrategia. Lo correcto y lo que se hizo fue emplear el targeting combinado con las tecnologías de información que permitieron entonces, por ejemplo, tener grupos de electores que cumplen con electores por colegios, profesionales, mujeres que viven entre 18 a 35 años, y adecuamos el mensaje a cada uno de esos segmentos. Y cuando estamos ya preparados, entonces lanzamos nuestro mensaje, nuestras propuestas, nuestro discurso, y así conectamos realmente emocionalmente. ¿Cuántos votos se necesita para ganar? Ahí estaba el padrón electoral nacional. Ahí está el total de votantes, que en el caso de México fueron un poco más de 49.600.000, acercándose casi a los 50 millones de electores. La línea de triunfo, recuérdense que en México no hay segunda vuelta. Según las leyes electorales, en México, para tú ganar, basta con ganar por mayoría relativa. ¿Estamos claros con eso,
Entonces, ¿cómo llegamos a la línea del triunfo? Primero, en la estrategia, todo lo que es amigos, familiares y comprometidos. Esos son tus votos duros base. Aquel que no logre comprometer, ¿no?, a tus amigos, a tus parientes, a tu partido, pues estamos con un candidato que no debería estar ahí o con alguien que no debe dedicarse a la política. ¿Cómo sumamos esos votos duros? Con internet, teléfono, call center, ¿verdad?, puerta a puerta, activismo político, y con eso seguimos subiendo. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo lleno ese espacio y las líneas punteadas ahí? Solamente es viable con el uso de tecnologías de información y con contacto directo. Sin eso no ganamos. Y en ese espacio están los electores peruanos que no son apristas, los electores mexicanos que no son priistas, los electores dominicanos que no son PRDistas. Y sin ellos no se ganan las elecciones. ¿Cómo llevamos nuestro mensaje? Ahí está, televisión para los que pueden, radio, ¿verdad?, prensa escrita, contacto directo, activismo político, ¿sí?, todo eso. Pero todo esto de visita, puerta a puerta, reuniones, actividades, internet, call center, correo, es la que más nos conviene y la que más se empleaba, porque es aquella que se hace con menor uso de recursos. Tony Schwartz, que es el padre de lo que es el entendimiento de ese voto emocional perceptivo y de cómo hay que conectarse con ese tipo de lector, decía que la única comunicación efectiva es aquella que toca las cuerdas emotivas de las personas y se dedica a estudiar las respuestas de cada uno de ellos que se envían en el proceso comunicacional. Esto es clave. Y es aquí donde entonces empezamos a entender por qué ganó el PRI. Y el PRI gana, fíjense ustedes, en primer lugar, porque decidió modernizarse. Aquel partido que no decida modernizarse y que se siga gerenciando de manera bizantina, mesocrática, obsoleta, como se manejaban muchas veces los partidos en momentos en que había que ser mucho más cerrado por el militarismo, por la persecución, por el exilio, por el martirologio. Entonces sí había que tener un esquema de trabajo y de gerenciamiento del partido que para ese espacio-tiempo histórico funcionaban perfectamente. Pero ya no hoy, y consecuentemente aquel partido que no decida y logre modernizarse está en total y completa desventaja y no le va a ser fácil ganar. El PRI ganó porque capacitó y entrenó a sus mejores cuadros, y no por compadrazgo, ni por el amigo de butifarra ni de trago, ni por lembrita, ni porque este me cae bien o porque me lo recomendaron, sino por méritos, por una adecuada valoración de sus mejores cuadros a nivel nacional, a quienes por las relaciones del PRI, el Internacional Socialista, se les permitió poder viajar, participar en gestiones de gobierno de partidos hermanos en otros países, poderse capacitar, hacer seminarios, diplomados, maestrías, doctorados, prepararse para hacer gobierno y para luego venir a emplearse a fondo con esas nuevas experiencias, con esos nuevos conocimientos al servicio de su partido. Ganó porque rompió con el caudillismo y apostó por liderazgos sociales y mediáticos. Enrique Peña Nieto es una demostración de esto. Nuestro candidato es un hombre, hoy es un hombre muy joven, es un hombre mediático, es un hombre con profundo conocimiento de la sociedad dominicana, pero que está muy claramente diferenciado de ese PRI obsoleto que la sociedad mexicana cuestionaba. Ganó porque invirtió en un adecuado paso generacional. Mientras otros partidos se matan todavía entre ellos para tratar de seguir enquistados en los más altos niveles de gestión y manejo desde las cúpulas del partido, y estamos viendo cómo manejamos y hacemos todo tipo de maniobras y triquiñuelas para estar aferrados a eso, otros como el PRI se preocuparon por un paso generacional por méritos y se apostó a eso, y ahí están los resultados. Ganó porque aprendió humildemente de sus errores y mostró un adecuado propósito de enmienda. A la sociedad dominicana, a la sociedad mexicana
le demostró con percepciones, con demostraciones eficientes y con una nueva reinserción del partido en la sociedad civil organizada, de que realmente había un propósito de enmienda. Como decía allí, en el punto 6, se reinsertó inteligentemente en las estructuras organizadas de la sociedad civil. Trabajó un adecuado sistema de técnica electoral y gestión de voto. Esto no se improvisa. Y había que hacer todo un trabajo sistemático, completo, a través de un adecuado manejo de padrones, a través de una adecuada metodología de gerenciamiento de procesos con los compañeros que fueron capacitados para el tema de gestión de voto. Desarrolló un correcto sistema para el día D. Un partido que no aprenda y maneje el día D, que sepa cómo defender sus votos, también va a estar frito. En eso sí estamos muy bien, ¿verdad? El APRA siempre ha dado lecciones de cómo defender muy bien el voto y cómo saber operar en el día D. Aquel que no sabe eso, sí que está feo para la foto, como dicen los dominicanos. Porque Enrique Peña Nieto era muy buen candidato. Un hombre joven, dinámico, con una enorme energía, con una mujer que ampliamente mediática, sabía conectarse también con la prensa, un recuerdo emocional directamente por sus telenovelas, por lo que hacía el nuevo PRI justamente en torno a él. En siguiente lugar, tuvo un excelente comando de campaña. Yo me quedé muy gratamente sorprendido cuando trabajábamos y teníamos al frente pues a un compañero como Luis Videgaray, que era un experto en gestión y manejo de campaña, un gerente de campaña de lujo. Y si no hay un adecuado general al frente de todo ese equipo de campaña, entonces tampoco se van a hacer las cosas correctas. Porque entendieron que en campaña, zapatero a sus zapatos, y que hay que tener asesores, que no existen asesores todólogos, que hay asesores por áreas temáticas, que hay que saber integrar cada ficha del tablero de ajedrez político para lograr su máximo potenciamiento y poder darle jaque mate y ganar las elecciones. Porque invirtieron los recursos con inteligencia basados en la segmentación y el targeting con criterio de Pareto. ¿Saben cómo es el diagrama de Pareto, verdad? Que el 80% de tus resultados están normalmente establecidos en el 20% de tus esfuerzos, y que consecuentemente hay que saber priorizar en una campaña y no moverse sin un adecuado estudio de tiempos y movimientos, sin una jerarquización de objetivos, etcétera, etcétera. Se ganó también por los errores de los otros, eso también juega y hay que saberlos capitalizar. Se ganó por la percepción del menos malo, y tenían ellos a una Josefina Vázquez Mota en el PAN, que significaba un continuismo de los dos gobiernos que habían llevado a México a la situación de colapso que vive hoy, a la influencia más grande en su historia del narcotráfico, de lavado de activos, de corrupción, de inseguridad, de desesperanza aprendida, como lo llaman ellos. Frente a eso tenían al frente a un Andrés Manuel López Obrador, de las fuerzas más radicales de izquierda, y que justamente podrían haber significado lo que le pasó al actual presidente del Perú, Ollanta Humala, cuando todavía no cambiaba adecuadamente su perfil y significaba un salto al vacío, o podría haber significado un alto en las inversiones, en el progreso que estaba marcando el Perú en ese momento. México le temía a eso, y sin embargo su mensaje de profundo contenido social, emocional, logró calar tanto que tan solo se le ganó por 7,5 puntos. Una situación que también es digna de admiración en su campaña. Perdón, compañero, 7 puntos, ¿cuánto en población significa? De 50 millones de electores que fueron a votar ese día, cuando usted sabe, pues por numeritos elementales, el 1% es medio millón de votos. Cuando hablas de 7,5, estás hablando de prácticamente acercándote a los 4 millones de electores, 3.750.000 votos de diferencia aproximadamente, lo cual es mucho si lo vemos en la dimensión que se podría ver desde Perú, pero para un país que tiene la población de México, que es un estado federado, de todas maneras esos puntitos marcan un tema que lleva a la reflexión sobre lo que será la gobernabilidad en México. Entonces, también por el mensaje comprometido. Esto lo hemos puesto en mayúsculas y entre comillas, porque van a ver que se empleó una estrategia que funcionó mucho. Peña Nieto visitó el país entero,
Pero cuando iba a un país no iba y armaba el meeting, hacía lo loco, iba, tiraba su mensaje, papá, los líderes locales y ya. En cada lugar, después de que iba la avanzada del partido y que hacía todo un estudio metodológico, bien hecho, con buenos profesionales, y se investigaban, ¿no?, los puntos débiles de esa comunidad, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son las obras que más quieren, cómo se podrían priorizar, toda esa información se le canalizaba a Enrique Peña Nieto, y Enrique Peña Nieto llegaba ese día y mostraba una imagen. ¿Qué es esa imagen? Es como cuando alguien gana un concurso y se muestra un cheque grandote con el monto, que es lógicamente para marcar una imagen. La imagen que se marcaba era de que Enrique Peña Nieto se comprometía a resolver esto, esto y esto, con una adecuada priorización, y lo dejaba firmado, comprometido. Entonces en cada comunidad la gente se quedaba con esa imagen del compromiso firmado por Enrique Peña Nieto para Sinaloa, para Aguascalientes, para Tabasco, para Sonora, para Monterrey, y así, para cada lugar al que íbamos, y consecuentemente allí se dejaba firmado como una imagen generadora de percepción lo que Enrique Peña Nieto y el PRI se comprometían a resolver desde que se llegara al poder. Eso es muy importante. Me traicionaste, no me cumpliste, demagogo, HP, y no por la marca de la computadora, ¿no? Entonces, consecuentemente, ese voto de castigo pega y funciona mucho. En México, por ejemplo, teníamos medido de que el voto de castigo iba a montarse en el orden de casi un 36%. Y eso era muy importante, porque hacia dónde se iba a mover ese caudal electoral que tuvo el PRI para ganar las dos elecciones, perdón, el PAN en las dos elecciones anteriores, y hacia dónde se iba a mover ese voto de descontento. Si se iban hacia lo más radical, antisistema, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, o si lo capitalizábamos nosotros para la campaña de Enrique Peña Nieto y el PRI. Entonces, finalmente la gente vota por la razón. Pero como esto es así, aquí en este slide les ilustro algo que es fundamental para el entendimiento de lo que van a ver luego, convertido ya a lo que se trabajó como piezas publicitarias, spots y algunas imágenes en las que vamos a sintetizar lo que pasó en esta elección, que marcó un hito para la historia de México, ¿no? El contacto directo en campañas electorales y comunicación de gobierno debe focalizarse principalmente en las necesidades humanas, a cuya satisfacción apunta el neuromarketing, como ya lo vimos, y en la posterior conversión de estas en deseos y demanda. ¿Y cómo convertimos eso? Hacia conectar con el inconsciente colectivo de la gente a través de todas las metodologías de la psicología, ontopsicología, memética, rumorología, operaciones psicosociales, comunicación convencional, el uso de las redes sociales, Social Media 360 y todo lo que llamamos maquinaria político-partidaria para conseguir que esa gente decida su voto por nuestro partido y candidato. Sin un profundo conocimiento del cerebro humano y de las necesidades de la gente, sin una científica investigación social, cuantitativa y cualitativa, el contacto directo solamente terminaría por desgastar, por ser perturbador de la privacidad y de la tranquilidad de la gente. Llegaría hasta saturarlos. Imagínense que tú recibas una llamada, mensaje de texto, te saturen con spot, te saturen con vallas. Al final, ¿qué te genera? ¿No? Una gana de esta gente, ¿de dónde tanta plata? Mira esto y me prometen esto, ladrones, sinvergüenza, y termina siendo contraproducente. Pero con el conocimiento real de cómo funciona el cerebro humano, los principios del neuromarketing, se logran definir estrategias y tácticas para que realmente esto sí funcione. Miren, el 27 de junio les ponía yo, como parte de mi experiencia a través de mi Twitter, les ponía: es momento de México. Este 1 de julio con Enrique Peña Nieto a ganar por el PRI, y estábamos enganchando allí para todo el tema que trabajamos de las redes sociales, lo que era un spot que se había generado, que era justamente aquello que hacía un compendio de todos los puntos del país que se habían visitado con Peña Nieto, y que a través de la cultura popular local se integraban con mensajes muy regionales. Ya lo van a ver allí, ¿no? Eso estaba ya montado en nuestra página peñanieto.com y en la página oficial del PRI, que es www.priorg.mx.
El día 1 de julio, día de las elecciones, bueno, del 30 de junio para el 1 de julio, casi no dormimos, ¿no? Fue lo que ustedes saben y han vivido en las campañas, ¿no? Con nuestro partido. Entonces, desde muy temprano, decía, trabajando en México, hoy ganamos con Enrique Peña Nieto y el PRI, los protagonistas. Y miren estos numeritos, ¿eh? Los protagonistas. 79.454.802 mexicanos o mexicanas podrán votar. Por género, 51.85 son mujeres, 48.15 son hombres. Por edades, 29.97 son de 18 a 29 años, 55.47 de 30 a 59 años, 14.56 de 60 o más. Se van a elegir, junto con Enrique Peña Nieto como nuevo presidente de México, 128 senadores, 500 diputados federales, 6 gobernadores, que eran los que estaban para elección, que son los de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán. El jefe del gobierno del Distrito Federal, que ahí nos dieron una paliza, ahí no ha ganado el PRI hace mucho. Entonces ahí el candidato del PRD, de Andrés Manuel López Obrador, pasó el 60%, ¿no? Pero sin embargo, se ganó las elecciones. 579 legisladores locales, 876 alcaldes, 16 jefes delegacionales. Era todo lo que estaba en juego ese 1 de julio. La jornada de hoy se cerrará a las 23:45 horas cuando el presidente del IFE, que es el Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, dé a conocer, sin importar por cuántos puntos le ganemos a Andrés Manuel López Obrador y a Josefina Vázquez Mota, el resultado del conteo rápido que el Instituto Federal Electoral realice usando una muestra de 7.500 actas de escrutinio y cómputo, con lo cual se llega a un margen de error histórico que nunca ha pasado del 1,5%. Y así también fue en esta ocasión. Recuerden que en México no hay segunda vuelta, así que esta noche celebramos. ¿Ok? Muy bien. Esta era una valla, un panel que estaba muy presente en todas partes en México. Un rostro lo más afectivo, lo más emocional, lo más sencillo posible de Peña Nieto, donde se hablaba de que había un compromiso y un cumplimiento. Todo se estaba dejando escrito en toda la campaña, en cada lugar de México, en cada rincón, y había quedado hasta notarizado ese compromiso. Entonces nos íbamos con esto, se destacaba la página web peñanieto.com, Enrique Peña Nieto, que era así que se había puesto muy juvenilmente, y los partidos integrantes de la alianza, ¿verdad? El PRI y el Partido Verde, Compromiso por México y ¡pum! La guerra sucia contra el PRI. Bueno, aquí sí a Enrique Peña Nieto se lo convirtió. Estamos con audio aquí, perdón. ¿Dónde anda Ezequiel? ¿Está por allí? ¿No está? Estamos con audio aquí. No tenemos audio, ¿no? Porque hay aquí unos spots que quiero mostrar de lo que son realmente importantes, y hay todos unos temas de guerra sucia que quiero que vean. ¿No tenemos audio conectado al sistema? Bueno, por aquí nos ayudamos con el micrófono, ¿de acuerdo? La guerra sucia contra el PRI. A esto se le llamó el efecto piñata. Como ya Enrique Peña Nieto estaba muy arriba, en ese momento Josefina Vázquez Mota estaba en segundo lugar y Andrés Manuel López Obrador estaba en tercer lugar, todos se juntaron para golpear a Enrique Peña Nieto, lo cual está perfecto. Entonces miren ustedes cómo se hacía. Las próximas elecciones de julio de 2012 deben ser motivo de profunda reflexión para decidir por quién vamos a votar. Será una elección muy importante para todos los mexicanos. De su resultado dependerá que las condiciones del país cambien y beneficien a las familias mexicanas. Aquí haremos algunas reflexiones sobre los gobiernos del PRI y el PAN, que se han caracterizado por el desorden, fomento a la corrupción y a la impunidad. Lo que nunca debes olvidar: PRI, PAN, los expedientes recuperados. Parte del recuento de los daños históricos del PRI que cerraron el paso a la democracia en México
López Mateos reprime el movimiento ferrocarrilero dirigido por Demetrio Vallejo. Díaz Ordaz... Miren, como no tenemos buen audio para la laptop, no importa. Lo que hicieron fue muchos documentales, subieron mucho a YouTube, subieron mucho a Vimeo, de los recuerdos de Carlos Salinas de Gortari y el PRI de aquellos años ingratos, ¿verdad? Muy bien, mucho material en el estadio para compartir. Y capitalizaron con recursos que hicieron fluir a través de iniciativas universitarias, ¿verdad? A través de un movimiento que se llamó Número Yo Soy 132, toda una parte de guerra sucia también contra Peña Nieto, al extremo que inclusive hacían pequeños grupitos de universitarios, ¿no? Lo que se llamaba el Peñatón, y se hacía la que, como ven, hay 4 gatos, pero de todas maneras trataban con esto de mover el hecho de quemar a Peña Nieto por ser el candidato del viejo PRI, de la corrupción, etcétera, etcétera. País sumido en violencia, en inseguridad, estas cosas generaban un efecto contraproducente en medio de un país que en las encuestas y en los focos reclamaba unidad. Entonces eso nos servía mucho para la definición estratégica y táctica de un llamado a la unidad, de un llamado a no a la guerra sucia, y van a ver entonces cómo se trabajó con esto, ¿no? Mientras ellos golpeaban, y eso era guerra sucia, que nosotros estábamos en ese momento con cerca de 15 puntos arriba sobre Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, y estábamos a más de 20 puntos de Andrés Manuel López Obrador, cuando todavía faltaban varios meses para las elecciones. Entonces, cuando empieza ya a golpear duro y se genera un momento en el cual Andrés Manuel López Obrador supera a Josefina Vázquez Mota, y llega un momento en que el resultado de esta guerra sucia y todo esto se acerca tan solo a 6 puntos, faltando un mes y medio para las elecciones. Y ese momento fue detonante para una serie de cosas que luego podríamos conversar en algún momento cuando volvamos a estar juntos, porque si no extenderíamos mucho ya la exposición y quiero ser respetuoso de su valioso tiempo. Pero se sacaron una serie de spots que eran más bien de llamado a la unidad del país, ¿no? Nosotros no vamos a dividir, nosotros queremos cambiar México, y se hicieron spots como este, como el del Momento de México, donde se hacía un compendio de toda la vida por el país con esa cultura local por cada parte de México. Y dejar
la violencia, todas esas cosas. Mientras ellos estaban con la guerra sucia, el mensaje era de amor, de optimismo, ¿no? Y eso en la percepción del mexicano era mucho más valioso que cualquier cosa en un país lleno de violencia, de inseguridad. Da un mensaje de paz, de amor, el momento de sumar, el momento, ¿no?, de unirnos desde todo ese tema, ¿no? Entonces, ya viene, después de toda esa generación de esa percepción de unidad, de amor, lo otro con su guerra sucia, y empieza ya Enrique Peña Nieto a marcar posición con un mensaje que es: estoy decidido a cambiar México, pero lo hago valiéndome de este compromiso que he firmado y he dejado notarizado en cada estado, en cada lugar, en cada municipio del país. Entonces, es un mensaje que gustó mucho porque justamente deja clara la posición. Quiere vivir en paz. México dice no a la violencia. Le pido al PRIismo, a mis seguidores, que no cedamos a las provocaciones. Contribuyamos a la paz y alegría que debe significar este proceso democrático. Nosotros no vamos a dividir a México. Estoy decidido Nosotros y no vamos a comprometido dividir a México. a cumplir a los anhelos del pueblo de México. No le podemos fallar a los mexicanos. Es momento de asumir plenamente la responsabilidad de los años por venir. Es momento de construir un México con futuro. Es momento de recuperar la esperanza. Es momento de México. Seguíamos conectando ese mensaje de unidad, de amor, de no a la violencia, frente a la campaña de que era todo ataque, reventando a Peña Nieto y atacando y que esto, dividiendo, mientras que el mensaje clarito era para un México
que estaba cansado de violencia, de inseguridad, darle un mensaje de paz, darle un mensaje de unidad, de esperanza. Y eso es lo que caló y vuelve a abrir la brecha de diferencia en la siguiente medición. Miren, ya el día de elección, el 1 de julio, después de ese mensaje que puse en Facebook, en mi Facebook personal, cuando estábamos manejando ya la encuesta de boca eleccional, aquí, conoce como exit poll, ¿verdad? O encuesta de salida. Estos son los números que no salieron. Enrique Peña Nieto, 42%, Andrés Manuel López Obrador, 31%, 23% de Josefina Vázquez Mota y 4% de Cuadri, ¿sí? Esto es lo que había, ahí estaba cada uno de los números. Luego, el IFE hace, a través de CIRT, una muestra de 7.500, ¿no?, lugares que, basados en el proceso de Pareto, tienen la representatividad total del país concentrada en esos 7.500 puntos. Y eso tiene un margen de error histórico en México que nunca ha pasado del 1,5%. Entonces, los resultados fueron así: 40.3 de nosotros contra 31.8 de Andrés Manuel López Obrador, 25 de Josefina Vázquez Mota y 2.5 de Cuadri. Miren algo interesante: cuando se hace ya el conteo final, cuando ya entran más las zonas rurales, las zonas más alejadas del país, donde ahí era más fuerte Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto baja hasta 38 casi, Andrés Manuel López Obrador sube un poquitito, Josefina Vázquez Mota sube más, hasta más o menos casi el 27, y Cuadri se queda por allí. Al final terminamos ganando por 7 puntos y algo, 7 puntos y medio. Hasta ahora todavía hay pataleta, lloradera y reconteos, pero el numerito anda por ahí, ¿no? El IFE, el Instituto Federal Electoral, ya publica así los números ya con la estadística, que luego esto se convirtió en el material de los boletines hasta cuando se hacen las primeras objeciones que presenta Andrés Manuel López Obrador, y ahí mantenemos los mismos números y les dicen entre qué números van a fluctuar cada uno de ellos cuando ya se termine el escrutinio, y así fue, se coincidió perfectamente con eso. Miren el tema de las redes sociales, miren cómo estaban los candidatos en Twitter en la última hora justamente de la elección. Teníamos nosotros con Enrique Peña Nieto con 78.453 usuarios, teníamos 125.460 tweets. Andrés Manuel López Obrador, 69.000, poquito más de la mitad de nosotros, con 48.706 usuarios. Josefina Vázquez Mota más abajo y luego Cuadri. Ya de lo que son los trending topics, que son, para los que conocen un poquito de Twitter, las palabras que más aparecen posteadas en Twitter durante cada día, eso se llama trending topics, ¿no? Fíjense qué detalle, todo el tema de Enrique Peña Nieto tenía 43.000, pero hoy voto por AMLO tenía todo un esquema montado justamente para tuitear ese día ese concepto. Y a pesar de que fue el trending topic del día, por mucho queda demostrado de que internet y redes sociales ayudan mucho en una campaña, ayudan mucho, pero no son determinantes para ganar o perder. Consecuentemente, no conocemos, quienes estamos metidos en campañas de desayuno, almuerzo y cena, ¿ya?, una campaña que haya ganado por internet. Sí tenemos modelos de campaña que han sido determinantes para lograr hasta 5 puntos como consecuencia del uso adecuado de internet, de las redes sociales y de social media 360. Y aquí se evidencia una vez más, a pesar de la cantidad enorme contratada para postear, no eso significó de que sea el ganador. Y esto que sintetiza todo con el IFE, el Instituto Federal Electoral, y los resultados, ¿no? Aquí estamos ya en la noche del CEN del PRI, en el aula magna del PRI en el DF. Eres Valdés, el presidente del IFE, del Instituto Federal Electoral. El orden de antigüedad del registro de los partidos políticos
Los resultados son los siguientes. Josefina Vázquez Mota, Partido Acción Nacional, obtuvo una votación entre 25.10 y 26.03%. Enrique Peña Nieto, Coalición Compromiso por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, obtuvo una votación entre 37.93 y 38.55%. Andrés Manuel López Obrador, Coalición Movimiento Progresista, integrada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, obtuvo una votación entre 30.90 invariablemente las decisiones de la autoridad electoral y brindará todo su apoyo para que el proceso electoral concluya de manera pacífica y exitosa. La voluntad de la ciudad es la de esperar. Hasta ahora sigue esperando. Hasta claro, ahí fue un empate técnico. Ahora sí se le ganó por 7,5. Mucho para llorar, ¿no? Y ahí entra una gran mujer también. De acuerdo a la información Y el mensaje. oficial, Compromiso por México encabezará el próximo gobierno de la República. Mucha atención con el mensaje. Felipe Calderón, le expreso mi reconocimiento por su vocación democrática, por su respeto y conducta institucional durante este proceso electoral. La unidad de los mexicanos es indispensable. Es momento de propiciar y alentar la reconciliación nacional conforme a la nueva realidad de democracia plena, de libertades y de participación social. Voy a ejercer una presidencia moderna, responsable, abierta a la crítica, dispuesta a escuchar y a tomar en cuenta a todos. Muy bien, entonces hasta aquí he querido presentarles algunas escenas que ilustran lo mejor posible lo que pasó en esa campaña. Debe servirnos de modelo. El APRA, en este caso el Partido Aprista Peruano, el PRI, el PRD en República Dominicana, son partidos hermanos, integrantes de la socialdemocracia internacional, y han pasado por momentos muy complicados como consecuencia de derrotas electorales que desmotivan, desalientan a su militancia, que es muy complicado, y más en los tiempos actuales, estar fuera del poder y sobre todo tener que manejar situaciones de división, de falta de organización,
de falta de un adecuado gerenciamiento en nuestros partidos y que haga todo un escenario que no dé claras luces de lo que sigue o que aliente hacia momentos mejores para todos. El caso del PRI es un caso emblemático, es un caso importante. Lo conocemos y lo seguimos desde muchos años atrás y les puedo garantizar que estaban mucho peor del momento complicado que hoy le toca vivir al Partido Aprista Peruano. Pero sí les puedo garantizar que con inteligencia, que dejando el caudillismo, apostando a un adecuado paso generacional, invirtiendo responsablemente en la capacitación, en el entrenamiento, en la formación profesional, técnica, de sus mejores valores, no por amiguismo ni por compadrazgo, sino por méritos genuinos y con un verdadero compromiso con nuestro país para entender mejor todos aquellos factores que hicieron que hoy tengamos este escenario y que aprendamos la lección con humildad y que hagamos un propósito de enmienda real, que el pueblo peruano lo entienda y lo asimile en su percepción generalizada y con valiosos modelos que tengo que reconocer en la figura de mi compañero y amigo Néstor Valque y de los dirigentes del partido aquí en Lince, que están dando cátedra de cómo se consolida el aprismo en momentos de adversidad, de cómo se adecúan a las nuevas tecnologías, al lanzamiento de un canal de televisión por streaming por iBlux, de cómo se trabaja con criterios de unidad, de cómo se sigue avanzando mientras otros se retuercen y de cómo se logran objetivos y metas a pesar de las adversidades. Si tuviésemos varios comités como los de ustedes, estoy seguro, compañero Néstor, estoy seguro, Alejandro, estoy seguro, compañeras, compañeros y amigos, que realmente el aprismo podría recomponerse y llegar a estar mucho mejor de lo que estuvo, pero esta vez con la responsabilidad que deben asumir aquellos que desde el poder se olvidaron también de sus bases y se olvidaron también de que se ganó con el esfuerzo, la dedicación, sangre, sudor y lágrimas de los verdaderos apristas de siempre, que muchas veces fueron también postergados. Con ese propósito de enmienda real y con ese compromiso que humildemente también asumo con ustedes de poder estar cuantas veces sea necesario. Allí tienen mis teléfonos, datos de contacto para cuando quieran que sigamos interactuando, interrelacionándonos, pues con mucho gusto seguiremos desde cada una de nuestras trincheras construyendo aprismo. Ya estoy yo lejos de la actividad político-partidaria de la militancia, no porque no me guste, me apasiona, la llevo en las venas, vengo de una cuna aprista y es así, sino que ya por razones profesionales y de mi empresa estoy completamente metido en campañas a las cuales nos están convocando permanentemente y por eso me da mucha emoción compartir con valiosos compañeros como ustedes. Muchas gracias por esta ocasión y quedo nuevamente a las órdenes. Muchas gracias, compañero Dimas Concha. Ha sido extraordinaria vuestra presentación, haciendo pues alarde de un marketing político muy moderno, explicando a nuestros compañeros todo lo que significa pues el targeting, el posicionamiento, ¿no?, especializado en cada segmento, y además haciendo conocer pues que el partido tiene que modernizarse, hay que dejar algunas cosas de lado, sobre todo en campaña, porque lo que se trata es de conseguir un gran triunfo, como ha sido el triunfo histórico del PRI, en el que Dimas Concha, pues todos tenemos el honor de que él ha estado participando ahí en esos cuartos de guerra, como él le dice, que es el cuarto marquetero, el cuarto donde está la gente que analiza la campaña al día a día y que orienta al candidato a hacer los quiebres y los ajustes necesarios, como nos explicó al final, ¿no?, en ese último gran mensaje de unidad, de unión, de amor, con el cual a pesar de que ya se había juntado a 6 puntos, nuevamente pudo sacar
la ventaja que tranquilizó a las huestes y que ha posibilitado que México ahora tenga un gran presidente como es Enrique Peña Nieto, y además ha ayudado por grandes hombres como Dimas Concha, quien para nosotros es un honor que haya estado hoy día en nuestra base del INSE, y esperemos pues, Dimas, que vengan más triunfos contigo, estamos seguros, y ojalá también nos puedas ayudar próximamente. Claro, muy amable. Gracias. Muchas gracias. A la orden. Hacer una pregunta, ¿puedo? Adelante, con mucho gusto. Adelante, compañero Óscar Oré. Muchas gracias. Un poquito breve, sí, Óscar. Sí, sí. La pregunta, porque estamos Efectivamente, el con los tiempo... últimos minutos en la televisión. Pero no todos los días tenemos un compañero de la valía de Concha Tenorio. Y felicitándote nuevamente, porque usted habló, lo más importante es modernizarse. Y lógicamente eso encierra muchos aspectos. El que más me agrada, entre todos los que usted ha dicho son importantes, es el de la segmentación. Quiere decir que hay un principio fundamental que no puede dejarse de lado, que vendría a ser el punto de partida de que hay que descubrir la realidad tal cual ella es, así de frío. Perfecto. Primera pregunta. La segunda, que tiene que ver ya con un acontecimiento que me parece que el PRI no solamente ha tenido como punto de partida lo de 3 años atrás, sino qué riquezas ha acumulado en su historia, no la podemos hacer tampoco en unos minutos, pero en el sentido de que más ha favorecido para la campaña electoral. Y por último, ¿cuáles son los requisitos fundamentales para que, usted lo dijo, que se había creado un comando de campaña excelente? ¿Qué requisitos y cómo es que lograron hacer ese comando de campaña especial? Y la última pregunta sería la siguiente. Usted, en toda la experiencia que tiene, ha encontrado aquí algo raro que ha sucedido. Sé que han habido muchos errores de muchos de nosotros, seguramente militantes incluidos, aunque más lejanos de los dirigentes. Ahí la Torre dijo, no hay masa buena ni mala, hay buen o mal dirigente. ¿Ha escuchado, ha visto usted alguna vez que haya habido un gobierno tan exitoso como el que ha realizado el compañero Alan García Pérez, y que simultáneamente al costado del partido no haya, por sus dirigentes especialmente, funcionado como ha debido ser? Por favor, muchas gracias. Excelente pregunta, lo felicito y le agradezco, compañero Oré. Mire qué pasa. Yendo a lo primero, el tema de la captación de recursos después del asentimiento mío ante una aseveración que usted hizo que me pareció muy correcta, referida a la segmentación y la cual validamos perfectamente, se refería a la riqueza y los recursos que se utilizaron en la campaña. Esto es un tema que no es mi competencia directa, pero que sí le debo mencionar de que, al igual que en los otros partidos políticos, hay fuertes empresarios mexicanos de viejo cuño que han sido exitosos en sus empresas y que, como consecuencia de eso, han podido aportar. Además de lo que hoy ya ocurre con diferentes mecanismos que hay de recaudación de fondos en campaña. ¿Cómo se mueven las empresas, los aportantes en nuestros países, en América Latina y en el mundo? Esto es como una especie de timba, lamentablemente. Es como cuando los estudiosos van chequeando jinetes, caballos, si va por fuera, si va por dentro, y cómo están las acciones de las empresas para jugar en la bolsa. Y entonces van apostando y van moviendo recursos al ritmo de cómo se van mostrando las percepciones, esas fotografías de las tendencias de las encuestas. Y gran parte del manejo es estar allí porque justamente a la gente le gusta apostar a ganador. Y van apareciendo más recursos en la medida en que vamos mostrándonos en una posición segura de triunfo. Todo el mundo quiere tener el puesto que más les agrada en el Estado, que es ser amigo del presidente. Entonces, eso hace de que muchos aparezcan allí y pongan pues de la suya. Ahora, con esto hay que ir siempre a la definición ética de ese tipo de aportes, porque hay que ver también la procedencia de esos fondos. Y más en países como México, donde el narcotráfico, el lavado de activos son figuras campeantes con las que hay que tener mucho cuidado. Eso es así. Tu siguiente pregunta está orientada a un tema muy técnico y de gerenciamiento, que es la conformación del comando de campaña. Y es de que el PRI se preocupó mucho por utilizar un principio de gerenciamiento en la administración corporativa, que lo fundamentó Peter Drucker, el padre de la gerencia moderna.
que decía, entre otras cosas, un lugar para cada cosa en su lugar, que hablaba de unidireccionalidad de mando, cosas que normalmente no están presentes en otras campañas que trabajamos. En otros partidos tenemos muchos jefecitos que quieren mandar y hacer porque les ocurre que hay que hacer así, o porque entienden que son más o menos priistas que otros, o porque son más o menos apristas que otros, o porque son más o menos PRDistas que otros, en el caso de República Dominicana. Pero cuando se asume un comando de campaña con un excelente gerente principal de campaña y existe toda una asignación de responsabilidades y funciones dentro de lo que allá se establece bajo un tablero de comando, lo que se le llama el balance scorecard, que se utiliza, como lo hace Boguel en Argentina y como se utiliza mucho hoy en gerencia corporativa, pero llevado a la práctica en una campaña electoral. Es un esquema matricial, como lo decía los estudios de la gran visionaria norteamericana Donella Meadows, cuando enunciaba su sistema que, valga la redundancia, dejó de ser desintegrado para convertirse en sistémico. En una campaña, las cosas tienen que manejarse como las manecillas del reloj, y bajo un principio zen que dice, cambia algo, cambia todo. Quiere decir que si uno de los elementos de ese comando de campaña no marcha al ritmo y en sincronía con los demás agentes gerenciales de la campaña, esa persona, no porque sea pata, amigo y compadre del candidato o de quien fuera, debe permanecer allí porque está afectando el esquema sistémico que va a terminar por sacrificar el resultado que nos conviene a todos, que es ganar la elección. Entonces, habían funciones claramente determinadas. Nadie se confundía porque todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, cuándo debería intervenir. Y había mucho gerenciamiento de tiempos en el uso de cada uno de los recursos humanos, que es el recurso más importante que tiene cada campaña. Y había que saberlos usar en el momento adecuado. Hubo un excelente comando de campaña que además tenía la humildad de dejarse asesorar, que no se creían dioses o gurús y que le daban mucho espacio a que cada uno de los asesores que estábamos ahí en la campaña pudiésemos trabajar para lo que realmente se nos contrataba y poder actuar desde nuestras experiencias temáticas puntuales para aportarle modestamente a ese triunfo. Entonces sí hay una cultura de humildad y de aprendizaje, donde había flexibilidad hacia nuevos conceptos, hacia nuevas metodologías, y eso responde a todo un esquema de gerenciamiento eficiente de campaña. Ahí hay una gran parte del logro. Y lo último que usted preguntaba, compañero, que también muy interesante. Todos sabemos que se hizo un buen gobierno. El país lo entiende así. Sabemos que está el recuerdo en el inconsciente social y en el consciente colectivo de los peruanos de que el gobierno del presidente Alan García fue un gobierno con importantes méritos para haber llevado de la mano a un partido que lamentablemente entiendo, con esto doy una apreciación muy personal, tal vez errónea, no como consultor ni desde mi perspectiva ideológica, doctrinaria y filosófica de aprista, en el sentido de que entiendo que ese matrimonio, ese binomio que debió existir, gobierno-partido, nunca se motivó y que creo que no se le dio el espacio ni la competencia adecuada a los mejores cuadros del partido para estar en posiciones realmente determinantes en el manejo del Estado, y que se privilegió a muchas personas que sin corresponderle ese mérito terminaron por sacrificar a muchos valiosos cuadros apristas. Creo también que no se le cedió las oportunidades adecuadas a un segmento que es prioritario, que lo fue para el PRI y que creo que debe ser para el partido, que son los jóvenes.
fueron muy desatendidos. No me refiero como políticas de Estado, sino me refiero dentro de las oportunidades que se debieron generar para participar con mayor protagonismo desde la gestión. Y lo otro, con lo cual quiero cerrar este comentario, el PRI se preocupó mucho para que desde la oposición estar pendiente de los partidos hermanos que estaban en gestión de gobierno, y por esas relaciones que hay de la Internacional Socialista, la Socialdemocracia Internacional, que no solamente son cónclaves internacionales de diplomacia o de encuentro para compartir momentos agradables 2 o 3 noches allí entre todos los amigos que se están en los diferentes partidos en el mundo, se hablaba mucho para que los dirigentes del PRI le pidieran a sus amigos de los otros partidos del mundo que estaban en el gobierno para que les cedieran un espacio chiquitito, aunque sea, para que sus mejores talentos, sus mejores cuadros puedan ir para trabajar en esos gobiernos, para capacitarse en gestión, para estar allí. Y entiendo que eso es un ejemplo de lo que hoy nuestro compañero Alan García, nuestro compañero Jorge Castillo, nuestro compañero Mauricio Mulder y los dirigentes del partido, para poder realizar oportunidades para los mejores cuadros del partido, integrarse a la gestión de gobierno del PRI y seguirse capacitando para hacer un espacio de mayor competitividad para lo que sigue en una posibilidad de futuro gobierno aprista. Muchas gracias, compañero.